Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana. Qué bueno volvernos a encontrar en este día para la gloria del Señor, que tú y yo tengamos ese anhelo, esa necesidad profunda de buscar a Dios y de encontrarnos realmente con Él. Hoy queremos hablar de la justificación. Y cuando hablamos de la palabra justificación, es declarar justo al que no lo es. Y esa fue la obra que Jesús hizo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha declarado justos delante del Padre, aunque tú y yo no lo seamos. ¿Qué obra tan poderosa? El hecho solamente de que nos llamen justos, cuando sabemos la injusticia en nuestras vidas, nuestras imperfecciones, es ver la obra grande y poderosa que el Señor definitivamente obró allí en la cruz con todos nosotros. Pero al hablar de la justificación, iglesia, hablamos de que hay unos resultados, es decir, hay una consecuencia de esa justificación que hemos logrado solamente por la gracia del Señor, por Cristo Jesús. Por eso quiero que te ubiques allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a estar analizando el capítulo 5, Romanos capítulo 5. Quiero que observes a partir del verso 1. Dice la escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, que es el que escribe esta carta, él empieza diciendo allí a la iglesia en Roma: hemos sido justificados por la fe. O sea, algo de lo que quiero partir es que nadie puede ser justo bajo su propia justicia, porque su boca lo dice, porque sus actos aparentemente lo muestran. Nadie será justificado delante del Señor por sus propias obras. Pablo está siendo claro al decir: hemos sido justificados por la fe. ¿Y por la fe en quién? En Jesucristo. Si no hay alguien que haya colocado su fe en Jesús, esta persona definitivamente no ha sido justificada. Así aparentemente se congregue, así lleve años diciendo que es cristiano, pero si su fe realmente no está puesta en Jesús, de nada, absolutamente de nada, iglesia, no sirve esto. Él está diciendo entonces: justificados pues por la fe, y ahí viene como el primer resultado de esa justificación hermosa. Tenemos paz para con Dios. Es decir, el hecho de que tú y yo hayamos sido justificados trae paz. Se rompe esa enemistad. ¿Y por qué vino la enemistad? Por causa del pecado, porque Dios es 3 veces santo. Y obviamente Él no puede ver, concebir el pecado. Necesitábamos la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que encontrásemos paz para con Dios. Mira que la escritura es muy clara: paz para con Dios. O sea, la paz que tú más debes anhelar es estar a paz con Dios. Y la única manera, iglesia, de estar a paz con Dios es recibiendo a Jesucristo en tu corazón. El que esté lejos de Dios estará enemistado del Señor. El que esté lejos del Señor no podrá encontrar esa paz con Dios. La palabra misma nos dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no hay otro medio, no hay otro método en el que se pueda encontrar esa paz genuinamente. Solo puede ser, iglesia, solo puede ser a través de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que el Señor nos formula en esta mañana es: ¿ya tienes paz para conmigo?, dice el Señor. ¿Te sientes a paz con Dios? ¿Sientes que obviamente Cristo pagó el precio por ti y por mí? ¿Has venido al Señor Jesucristo y has entendido fielmente su obra, su misericordia, su bondad, su perdón de pecados? ¿Has entendido lo mucho que tú y yo lo necesitamos? ¿Lo has entendido, iglesia? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos en estos momentos. Si realmente tenemos paz realmente para con Dios. Si tenemos paz genuinamente con el Señor. Pregúntate eso en esta hora. La palabra sigue mostrándonos y diciéndonos, estoy en Romanos 5:2 para los que están allí.
porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. El segundo resultado de esa justificación es que ahora tenemos entrada a la gracia de Dios. La gracia es algo que está sobre la humanidad, pero una cosa es que haya un estado de gracia y otra cosa muy diferente es que tú y yo entremos a esa gracia. Tú y yo necesitamos entrar a esa gracia. Y la única manera para entrar a esa gracia es nuevamente por la fe. La gracia, como bien lo sabes, es el regalo inmerecido. No mereces la paz para con Dios, no mereces ni tú ni yo la reconciliación con Dios, no merecemos nuestra salvación, pero es gracia, es un regalo de parte de Dios, es un don de Dios. Pero Pablo está diciendo, solo gracias a esa fe que hemos colocado en Jesús y que esa fe que hemos colocado en Él nos ha justificado. Ahora tú y yo tenemos entrada a la preciosa gracia del Señor. Y él aclaraba y decía, en la cual estamos firmes. Estamos firmes en esa gracia, es entender el sacrificio de Jesús. Es no pisotear al Hijo de Dios, es no tener por inmunda la sangre de Cristo y mucho menos, como lo dice ya la carta a los Hebreos, hacer afrenta al Espíritu de gracia. Estar firmes en la gracia es dar honor y gloria al Señor por esa obra tan grande, tan poderosa que Él hizo en la cruz, porque es que, iglesia, lo que Él tuvo que pagar fue demasiado alto, un precio demasiado alto por amor a todos nosotros. Y si ni tú ni yo lo sabemos valorar, entonces ¿de qué sirve? Pablo decía, estamos firmes. Entendemos lo que Jesús hizo, damos gracias al Creador, damos gracias al Señor, damos honor y gloria porque Él ha permanecido allí obviamente en nuestros corazones y no vamos a soltarnos de la mano de Dios. No es solamente el hecho de que tú digas, sí, yo soy justo delante de Dios, o sea, permanece firme en esa gracia. Pídele a Dios que se haga fuerte en medio de tus debilidades, que te ayude a librar tus batallas, que en el caminar de tu vida cristiana tú puedas estar tomado de la mano del Señor sin soltarte un solo día de la mano de Dios. Pablo también decía, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gracia no solamente le servía para permanecer firme, sino dice ahí para gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál era la esperanza de la gloria de Dios? Que Jesucristo volvería por ellos. Nosotros nos gloriamos de la misma manera, creemos que Cristo viene pronto. Estamos firmes en esa gracia, pero también damos gloria al Creador. Esa palabra nos gloriamos, no es enaltecernos a nosotros mismos, sino es dar gloria y honra a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Creemos que Jesucristo volverá. Y hemos sido justificados precisamente para eso, para estar para siempre con el Señor. Lo estamos esperando, estamos anhelando que Él regrese. Le decimos, Señor, ven pronto. Sí, Señor Jesús, como se lo decía el apóstol Juan allí al terminar Apocalipsis. Que Cristo venga, anhélalo. Esa es una evidencia de tu justificación, que anhelas que Cristo realmente regrese. Dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ya hablando él de esa gloria, cuando él está diciendo nos gloriamos, no solamente en el hecho de que Cristo viene, sino sabiendo, ¿sí?, que nos podemos gloriar en las tribulaciones. O sea, si Cristo está, la tribulación no va a ser más fuerte al amor de Jesús en nuestros corazones. Algunos dicen caminar con Dios, buscar a Dios, pero sus tribulaciones los derriban. Sus pruebas los botan al piso. Ahí olvidan su fe en el Señor. Ahí olvidan su justificación, su justicia en Dios. Quiero recordarte lo que sucedió con Abraham. El Señor le pide entonces a su hijo Isaac y Abraham no le niega a su hijo.
O sea, Abraham no pensó en sí mismo, no pensó en su esposa, en su yo, en lo que él quería, porque obviamente él amaba a su hijo. Él quería glorificar a Dios, exaltar el nombre del Señor. Y si a Dios le placía pedirle lo que él más amaba, él se lo iba a entregar. Porque para Abraham era más importante Dios que su propio hijo. Gloriarnos en nuestras tribulaciones es saber que Dios está ahí. Que si Dios mismo permite la prueba, Él nos va a sacar de esa circunstancia, Él se va a fortalecer. Y la palabra dice que la tribulación que produce paciencia. La paciencia es un estado, obviamente, de esperar única y exclusivamente en Dios, de saber y entender que el Señor es el único, iglesia, que puede hacer algo finalmente. Esa tribulación te hace depender de Dios. La paciencia, como dice acá, prueba. ¿Por qué prueba? Porque Dios está probando nuestro corazón. Mira que estamos hablando de los resultados de esa justificación y mira al Señor hasta dónde nos está llevando. Y nos está diciendo, no es solamente decir, he sido declarado justo delante del Padre. El hecho de ser declarado justo delante del Padre quiere decir que Dios va a empezar a formar, a trabajar en nuestras vidas, que va a venir la tribulación en un momento determinado, pero que en medio de esa tribulación tú te vas a gloriar en Cristo Jesús, vas a decirle, Señor, mi roca y mi fortaleza eres tú. Que cuando esté la tribulación, pues esa tribulación producirá paciencia y tú le podrás decir, solamente espero en ti, pacientemente esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y de la angustia. Porque Dios estuvo ahí, estará ahí. Espera en Dios. Pero la paciencia producirá prueba. ¿Por qué? Porque el periodo se puede hacer largo. Y tú lo que tienes que hacer es probar tu corazón, si realmente crees en él o no. Cuando Abraham es probado, porque la palabra lo dice, Dios probó a Abraham. Abraham pasó la prueba. Tú tienes que pasar la prueba. Cuando Dios pruebe tu corazón, Dios debe encontrar en ti que realmente tú eres alguien que ha creído en Él, que ha recibido su justificación, pero que sabe en su corazón que tiene a un Dios grande y poderoso, que puede hacer de lo imposible algo posible. La prueba producirá en ti y en mí esperanza. Una esperanza en Cristo. Una esperanza de que las cosas cambiarán. Una esperanza de que Cristo volverá entre las nubes. Una esperanza de que todo lo malo sobre esta tierra no será para siempre porque hay un Dios justo que vendrá a traer justicia. Hay un Dios que peleará por ti. Hay un Dios que te defenderá. Hay un Dios que te cuidará, que te sanará. La prueba solamente produce esperanza en los hijos de Dios. Y la esperanza, dice la escritura acá, no avergüenza. No avergüenza porque Dios no nos va a dejar en vergüenza. Porque lo que Él prometió en su palabra fielmente lo cumplirá, iglesia. De eso estoy totalmente seguro. No hay duda en mi corazón. Todo lo que está escrito en la palabra sé que Dios lo va a cumplir. Sé que no voy a ser avergonzado. Sé que Dios te mantendrá firme. Solo cree en Él. Solo espera en el Señor. Pero Pablo da una razón y dice, es que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está más claro. Porque el amor de Dios está en tu corazón. El que cree en Él, el que ama a Dios, Dios le honrará. Dios le honrará. Tú eres su hijo ahora. El Padre te ve justo. El Padre te ve santo. El Padre te ha tomado como ese hijo. Y sé que no vamos a quedar en vergüenza. Sé que todos los que hemos creído en Jesús, Él cumplirá todas sus palabras, todas sus promesas en cada uno de sus hijos. No tengo dudas sobre esto, iglesia. Lo mejor que tú puedes hacer es depositar toda tu confianza en Dios.
Él nunca te va a decepcionar, Él nunca te va a defraudar. El Señor siempre va a estar allí. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y quiénes eran los impíos? Todos nosotros. La palabra impío me lleva a pecador, a la iniquidad, a la maldad. Y dice que cuando aún éramos débiles, ¿débiles por qué? Porque por nuestras propias fuerzas no éramos capaces de cumplir la ley, de ser agradables a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitábamos un cordero perfecto y ese cordero era Jesucristo. Dice, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió en el tiempo correcto, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Yo quiero exaltar hoy el sacrificio de Jesús, porque si fuera por nosotros no somos nada, no somos nada, iglesia. La maldad, el pecado, la iniquidad, las dudas, los muchos pensamientos, los muchos sentimientos que no provienen de Dios. Sin Él no somos nada. Sin ese sacrificio, ¿cuál justicia? Sin ese sacrificio, ¿cuál justificación delante del Padre? Ninguna. Todos estaríamos condenados. Por eso en esta mañana yo quiero exaltar el sacrificio de Jesús, su obra en la cruz. Darle gracias al Señor y decirle, no tengo cómo agradecerte, Dios. No tengo cómo agradecerte. Voy a estar contigo para siempre. No porque lo merezca, sino porque tú lo ganaste todo por mí, Señor. Y ahí es donde Pablo aclara y dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué claro es eso. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre. Y aquí viene otro resultado de la justificación. Seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? De la ira que ha de venir sobre el mundo entero. Del juicio de Dios que Él traerá por la maldad, por el pecado, por haber negado al Hijo de Dios, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. El que ha sido justificado será salvo de la ira. Eso confirma una vez más que la iglesia será sacada de esta tierra antes de que empiece la gran tribulación. Es una promesa que Dios da a sus hijos. Pablo lo sabía y él dice, pues mucho más. O sea, si Cristo, mira el 8, verso 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él exalta la obra de la cruz. Y dice, pues mucho más nosotros estando ya justificados en qué? En su sangre, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, por él seremos salvos de la ira. Por él, solamente por él. Cristo sacará a su iglesia de esta tierra. Y ahí sí desatará sus juicios sobre esta tierra. Aún esos 3 años y medio iniciales de falsa paz, por medio del anticristo, eso es un juicio de Dios, donde la gente estará aparentemente confiada, segura en ese hombre, pero lo único que estarán haciendo es marcando su destino eterno, porque no quisieron venir a los pies de Cristo. Y termino con esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La salvación es por su vida. Él puso su vida para que nosotros pudiésemos ganar la nuestra, la vida eterna. Qué hermoso es mi Jesús, qué hermoso es mi Señor. Y solo puedo exaltarlo en esta mañana. Solo puedo decirte, Dios, gracias. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La justificación te lleva a reconciliarte con el Padre. Esa enemistad es cortada. Esa enemistad que estaba por el pecado ya no estará. Ahora tienes un Padre que está cercano a ti. Ahora está Jesús en nuestro corazón. Ahora el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. ¿Qué más podemos pedir?
El día en que tú partas de esta tierra, irás directamente a la presencia de Dios si tu fe fue colocada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. El Señor te guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor se llevará a su iglesia. El Señor estará con cada uno de nosotros. Como lo estuvimos estudiando, y quiero recordarte para que lo tengas bien en claro. Primero tú encuentras paz para con Dios. La justificación traerá paz para con Dios. Ya no habrá enemistad, ya no habrá algo que nos separe de la presencia del Señor. Cuando tú colocas tu fe en el Señor y has sido justificado, entrarás a la gracia. Entrarás a esa gracia que Dios quiere para nosotros, ese regalo inmerecido. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo. Cuando tú recibes a Jesús, entras a esa gracia. Recibes esa justificación. Recuerda que eso hará que tú te puedas gloriar en Cristo, en su venida. Eso hará sencillamente que si hay tribulación, tengas paciencia y aprendas a esperar en el Señor. Cuando venga esa espera, tu corazón va a ser probado, pero debes pasar la prueba. La prueba traerá una esperanza en Cristo de que Él hará algo, de que Él regresará, de que Él volverá, y lo que Él ha prometido, esa esperanza que tú tienes en Jesús, jamás te dejará en vergüenza. Y recuerda, por Él, por su obra, por su sacrificio en la cruz, nosotros seremos salvos de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación. Hoy damos gracias a Jesús. Hoy exalta el nombre del Señor conmigo. Dile gracias, Dios, por tu bendita obra en la cruz. Amado Señor, amado Padre, quiero darte las gracias. Quiero darte la gloria y la honra a ti en estos momentos. Pedirte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en gran manera, que derrames de tu presencia, de tu espíritu en esta hora. Gracias, Señor, por esa justificación que hemos recibido. Gracias, Señor, porque no éramos dignos, Dios, pero solo gracias a tu amor, a tu bondad, hoy podemos, Señor, tener comunión contigo, Dios Santo. Hoy podemos, Señor, ser justos delante del Padre. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta belleza demostrada, Señor, en esa cruz. Tómanos. No nos dejes alejar de ti, Señor. Que haya una iglesia que reconozca tu bondad. Que haya una iglesia que reconozca fielmente tu amor, Señor. Hoy te lo pedimos y te damos las gracias, Dios Santo. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermosa palabra de parte del Señor. Gloria a Dios porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo. Quiero que lo compartas también allí en tu perfil. Envíaselo a otros hermanos en Cristo, a personas que aún no conocen del Señor. Dile, escucha este mensaje, será de bendición. Solo son unos cortos minutos y sé que Dios hablará al corazón de cada uno de nosotros. Fuerte abrazo en Cristo Jesús, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y no olvides que el sacrificio tan hermoso que hizo Jesús ayudó para que tú y yo fuésemos declarados justos delante del Padre. Aunque no lo seamos, ahora somos justos delante de Él. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.